Parece ser un predicador de divinidades extrañas porque les predicaba a. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Freemar 15-2024. P8. Jesús y la resurrección. 3. La respuesta. Pedro y Juan entraron a diferentes horas. Debemos ser pacientes y entender que la gente llegara y entrara a diferentes horas. Si bien Juan llegó primero a la tumba, esperó a Pedro. ¿Por qué? Temor, respeto, desconcierto, no lo sé. Juan dice que cuando Pedro vio el manto doblado, creyó. ¿Qué fue lo que creyó? Que Jesucristo no estaba o que Jesucristo había resucitado. Creo que quiere decir que creyó que Jesucristo no estaba y que la tumba estaba vacía. Página 8. El hecho de que Juan haya dudado y esperado nos recuerda que debemos ser pacientes con otros cuando compartamos nuestra fe. 3. Mi hermana y yo crecimos en la misma familia. Yo me bauticé a los 7 años, mi hermana era una adolescente cuando tomó esa decisión. Estando en el ministerio he visto a muchos jóvenes bautizarse, pero también a alguna gente que se estaba muriéndose de cáncer y se bautizaron unos días antes de morir. Rob Ford era un profesor que tuve en el seminario, a los 17 años estaba llevando a cabo juntas de avivamiento con magníficos resultados. Tenía a un señor mayor con el que había estado estudiando y este señor finalmente estuvo de acuerdo en creer y quiso ser bautizado. Ford llegó a su casa mientras muchos de la iglesia esperaban en el río. Cuando se acercó, el hombre estaba borracho. Por su juventud y coraje Ford le dijo que se podía ir al infierno y que él ya estaba harto de lidiar con él. Ford perdió el control. Ford sintió que tal vez en su orgullo a él le habría gustado poder decir que él había ablandado ese hueso difícil de roer. Es Dios quien da el incremento y crece su iglesia. Isaías 30, 18-18. Por lo tanto, el Señor esperará un poco y tendrá piedad de ustedes, y por eso será exaltado por la misericordia que tendrá de ustedes. Ciertamente el Señor es un Dios justo, dichosos todos los que confían en el RV contemporánea. Aquel día el Señor les quitará el adorno de las ajorcas, los tocados y las lunetas. 2 P3. 9-9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Freemar 15-2024. P9. Conclusión. Hay una frase famosa que nos habla de la roca movida. Dios no movió la piedra para que Jesucristo saliera, Él la movió para que los discípulos entraran y vieran. Página 9. Dios todavía puede mover piedras. ¿Qué es lo que está bloqueando tu corazón? En Newtown, muchos de los padres de los 20 niños asesinados están sufriendo hoy, para ellos no. Hay mensaje más grande. Se levantó Jesucristo de la sepultura, está mi hijito con él. Le permitirás a Cristo que entre hoy en tu corazón y lo dejarás que te transforme. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Freemar 15-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11-0. Ahí, tú puedes conquistar. Summary. El conquistar la carne es una batalla enorme. En Cristo la victoria puede ser nuestra. By Craig Benner. La conquista de tu AI. Josué 7-8. Salmo 90. 8. Thou hast set our iniquities before thee, our secret sins in the light of thy countenance. KJV. 8. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu rostro. RVG. Ahí igual a un montón de ruinas. Es una buena definición de la carne. Entre Betel y ahí quiere decir entre la casa de Dios y un montón de escombro. Jericó es un símbolo de victoria. Tenemos mucha admiración por la forma de conquistar a Jericó. Pero, hay un detalle no muy agradable en medio de esta victoria. Una sola persona desobedeció el mandato de Dios. Por su desobediencia, Dios se enojó con todo Israel. Es interesante saber que las acciones de uno puede afectar todo el grupo. Y, pecados secretos. El pecado de Acán fue un pecado secreto. ¿Cuáles son algunas raíces del pecado secreto? 1. Descuido. Estamos ocupados. Somos muchos. Hay mucha actividad. No tomamos tiempo para pensar bien. Al mejor sin malas intenciones, ya hemos cometido un error. 2. Orgullo. Es que soy muy trabajador. Yo lo merezco. Es que la regla es para aquellos flojos. 3. Presunción. No pasa nada. Dios me da privilegios. Mira, si fuera tan malo, no hubiéramos conquistado a Jericó. Hay que entender que el juicio de Dios, muchas veces es lento, pero siempre es seguro. Dios extiende su gracia, esperando que tú y yo nos arrepentimos. 4. Falta de oración. Cuando dejamos de orar, dejamos de ser sensibles a los mandatos de Dios. Un misionero fue a África.
Un león le quería atacar. El misionero clamó a Dios y fue liberado. Aquella misma noche, este varón no podía dormir. Pasó toda la noche molestado por un zancudo. ¿Cuántas veces clamamos a Dios por los problemas enormes de la vida, pero sufrimos porque no pedimos al Señor? Por las irritaciones más pequeñas. Y resulta que no se va de la victoria por algo mínimo. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Free Mark 15-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11.5. Codicia un objeto que deseamos demasiado. Es tan bonito, muy atractivo. Nuestra carne siente débil y pensamos que es lo único que nos puede satisfacer. Tarde o temprano, todo va a ser revelado. Muchos problemas pueden ser eliminados si uno confiesa. Antemano. 2. Maldiciones acumuladas. El tesoro de Acán se convirtió a maldición. El gozo que existe en el pecado es temporal. Eb. 11.25. Escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios, que gozar de los placeres temporales de pecado. A. Trajo deshonra al nombre de Dios. B. Produjo una derrota al pueblo de Israel. C. Desgracia a la familia. D. Muerte a sus amados. E. Destrucción a sí mismo. En el año 997 después de Cristo, la tumba del rey Carlos Magno fue abierto. Un hombre quien intentó conquistar al mundo y luego fracasó. Allí encontraron el cadáver de este hombre sentado sobre su trono. Su corona ya no queda encima de su cabeza, pero ha caído alrededor de su cuello. En su regazo hay una Biblia abierta, y el hueso de su dedo índice está apuntado a un versículo Mt. 16:26. Mateo 26. Porque, ¿qué aprovechará el hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? O, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? 3. Todavía es posible la victoria. Al concluir con el castigo, Dios ofrece más victoria. El fracaso no tiene que ser final. Que no echa la toalla por un fracaso.